Bien. Buenos días, chicos. Ahorita empezamos. Estoy tratando de cargar la diapositiva que no quiere abrir. Está un poquito lento el video. Bueno, va cargando. No se olviden poner su nombre en el chat, ¿ya? Algunos se olvidan ponerle su nombre, ¿ya? Y en el Zoom, cuando entren, cámbienle el perfil y póngale su nombre completo, los que no están así, ¿ya? A ver, vamos a ver si ahora.
Bien, la clase anterior habíamos quedado justamente acá. Ya estábamos hablando de las preguntas que tenemos que hacernos, la parte ética, ¿ya? Y habíamos dicho que habían 3 preguntas. Ya la primera tenía que ver con la empatía, ya que teníamos que preguntarnos siempre, nosotros estamos actuando igual como a nosotros nos gustaría que hiciesen si nosotros fuésemos el enfermo, ¿ya? Bien, no se olviden que esa pregunta es importante hacérsela siempre, ¿ya? Independientemente que tengamos conflictos de ética o no, de tal manera que así nosotros podemos actuar bien con nuestros pacientes, ¿ya? La segunda pregunta, ¿para qué vivir? Les había dicho que también era una pregunta muy valiosa, ya que nosotros muchas veces eh, vemos sufrimiento humano y eso puede alterar nuestra forma de pensar, ya nuestra mente. Entonces debemos estar conscientes que vivir es importante, ¿ya? Y lo último fue la pregunta del cómo vivir, que es algo que no respondí ayer, por la anterior clase. Ahí habíamos quedado, ¿no? Bien, esta pregunta, el cómo vivir, se refiere al hecho de que si bien vamos a hacer vivir a las personas, no basta con hacerlos vivir. Además, hay que hacerlos vivir bien, ¿ya? Eso significa que debemos darle lo mejor posible lo que es la dignidad, ¿ya? Dignidad significa el trato de un humano en calidad de ser humano, ¿ya? Entonces, eh, cuando nosotros actuamos de una manera que a nuestros pacientes los tratamos como seres humanos y no como objetos, vamos a empezar a ver que ellos requieren ciertas necesidades, ciertos aspectos que son valiosos para ellos, ¿ya? ¿Qué es lo que es el trato digno? Y ahí entraríamos, podemos decir, ustedes como auxiliares del área de la salud, ya que cuando el paciente requiere apoyo extra, son ustedes los que van a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, la parte de enfermería se va a encargar de lo que es el confort del paciente, ¿ya? Los de fisioterapia se encargarán de lo que es la recuperación, la rehabilitación, el hecho que el paciente pueda volver a integrarse en la comunidad. Ya, el nutricionista se encargará de una alimentación digna del paciente. No, y así, cada área apoyará en esta pregunta, en el cómo vivir. Como están viendo más arriba, dice, vivir es necesario, pero no suficiente. Hay que hacerlos vivir bien. ¿Ya? No sé si han escuchado hablar de Stephen Hawking, ¿ya? Un científico, un físico teórico que murió justamente el año pasado, ¿no? Cuando murió, decían muchos lo conocieron, ¿ya? Pero sucede que esta persona era una persona que tenía esclerosis lateral amiotrófica, ¿ya? Es una enfermedad que va paralizando el cuerpo de forma progresiva, ¿ya? De forma lenta, ¿ya? A ver, digo, se los voy a poner porque muchos de repente lo conocen, pero otros no saben de qué estoy hablando. A ver, Stephen Hawking, aquí está.
Ahí está Stephen Hawking. Ya, para que lo vean. Esta persona, de muy joven, empezó a presentar esta enfermedad. Esta enfermedad normalmente hace que el paciente se paralice de a poco hasta que en algún momento deja de respirar y muere. O muere por las complicaciones de estar así todo el tiempo. Generalmente suele tener una esperanza de vida bien corta, de 5 a 10 años. En cuanto a Steven, consiguió vivir mucho más. Ya murió de viejo, si ustedes quieren, ¿no? Ahora, el detalle con él no es el hecho tanto de que haya vivido, ¿ya? Sino el hecho de que alguien pensó en que debe vivir mejor. Y le acomodaron una máquina, ¿ya?, que podía interpretar lo poco que él podía mover, que eran un poco sus labios, sus ojos, ya que puede mover de lado a lado, y parcialmente uno de sus dedos. Entonces esa máquina interpretaba las señas que él hacía con esos 3 lugares de su cuerpo que podía mover, ¿ya? Y eso la computadora lo interpretaba. Al principio solamente escribía un texto en la pantalla, entonces al principio andaba con una pantalla al lado de sus silla de ruedas, pero después, conforme va mejorando la tecnología, eso se lo cambió a palabras. Entonces él hablaba a través de la computadora, ¿ya? Y así se le dio mejor calidad de vida. Él siguió su vida, se integró a la sociedad, etcétera, ¿no? Sin embargo, si me preguntan por qué no se hace eso con las demás personas, es porque solamente se puede hacer con él por el coeficiente intelectual que tenía. Es muy difícil que nosotros podamos comunicarnos con una computadora solamente con 3 señas. Ya se necesita un tremendo coeficiente intelectual. Bien, aquí está entonces Steven. Ahí está con las primeras máquinas, ¿no?, con una pantallita ahí. ¿Lo ven? Bien, entonces ya saben quiénes eran. Entonces, no basta con hacer vivir, hay que hacer vivir. Si alguien no haya pensado en este aspecto de esta persona, haya estado de repente como vegetal en la cama, ¿no?, y hayamos perdido todo el conocimiento que él ha aportado a través de los años. Entonces es importante que hagamos vivir bien a las personas. No basta con hacerlos vivir, hay que buscar que él se pueda integrar de nuevo a la sociedad. Y es donde participamos todas las áreas anexas a la medicina. Bien, perdón, se me fue la mano. Ya. Entonces, esos son ejemplos de los problemas que se suelen crear cuando hay un irrespeto, como dice, a la dignidad, a la autonomía y a la integridad. ¿Ya? No se olviden que la palabra irrespeto tiene que ver con considerar. ¿Ya? Considerar significa, ¿ya?, recibirlo, interpretarlo, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que es la dignidad, ¿ya?, como decía rato, se refiere a la calidad de tratar a un ser humano como ser humano, ¿ya? Entonces, eso es lo que es dignidad, ¿ya? Lo que es autonomía ya lo conocen de repente, porque lo voy a escuchar hablar bastante hace mucho tiempo, ¿ya? Lo que es autonomía se refiere a la capacidad de decidir sobre sí mismo. Cada individuo puede decir sobre sí mismo, mientras él esté consciente o incluso tal vez inconsciente, siempre y cuando la decisión la haya tomado antes de haber quedado inconsciente, ¿ya? Entonces, en ese caso,
ya, nosotros tenemos que darle ese derecho al paciente de que su decisión tiene valor. ¿Ya? Un paciente puede decir sobre sí mismo, aún sabiendo que esa decisión sea perjudicial para él, ¿no? Por ejemplo, los pacientes a veces con cáncer, algunos pacientes deciden hacerse el tratamiento, otros no. Entonces, si el paciente, sabiendo que si recibe el tratamiento puede terminar muriendo, pero él decide no hacerlo, respetamos esa decisión. ¿Ya? Porque cada individuo tiene derecho de ver por sí mismo. Debemos respetarlo. ¿Ya? La integridad se refiere al aspecto de tratar a un ser humano en todas sus esferas. ¿Cuáles son esas esferas? ¿Ya? La primera esfera es el componente físico. ¿Ya? Entonces debemos tener en cuenta de tratar a los pacientes tomando en cuenta el aspecto físico. ¿Ya? La segunda esfera es la parte mental. Entonces también debemos estar pensando en la parte mental del paciente. Ya preguntarle sus inquietudes, si está ansioso, ya alguna pregunta que tenga, temor, etcétera, ¿no? Hay que ver también el componente mental de esa persona. Ya la tercera esfera es la parte social. Siempre hay que evaluar en todo paciente lo que es su entorno social. Eso significa su familia principalmente. Ya siempre es bueno hablar con él sobre qué piensa su familia. Ya en algunos aspectos más importantes que otros, ¿no? Ya siempre es importante tener en cuenta ese aspecto. Ya luego está las esferas espiritual, que hay que ver en base a sus creencias lo que él piensa, ¿no? Sobre lo que estamos haciendo desde el punto de vista de sus creencias. Y por último, el componente económico, que eso consiste en ver los recursos que él cuenta y de repente si él puede costear un procedimiento, un tratamiento, ya. Y si no, ver la manera como podemos hacer que él pueda costearse, ya. Entonces, eso es importante evaluar en todo paciente, ya, la dignidad, la autonomía y la integridad. Bueno, entonces, ya saben, dignidad es tratar a un ser humano en calidad de ser humano. Ya, autonomía, el derecho que cada persona tiene de poder decir sobre sí mismo. Y la integridad es actuar sobre todas las esferas o los componentes de un ser humano, que son la parte física, la parte mental, la parte social, espiritual y económica. Entonces, cuando nosotros actuamos sobre un paciente, debemos pensar en todos esos aspectos, ¿ya? ¿Cómo está él en esos aspectos? ¿Ya? Bien, eso que tienen ahí abajo son ejemplos de situaciones en las que se ha faltado con alguno de esos tres que hemos visto, ya sea dignidad, autonomía o integridad. ¿No? El primero, por ejemplo, la simplificación del acto médico. Se refiere a simplificar el trato hacia el paciente en todas las áreas de la salud. ¿Ya? Normalmente, nosotros tenemos un tiempo determinado para la atención a un paciente para poder brindarle todo el trabajo de calidad que nosotros debemos hacer. ¿Ya? Por ejemplo, en una consulta médica es 45 minutos. Una atención de enfermería debe ser 30 minutos. Una atención psicológica es 60 minutos, sí. Ya, entonces, así, cada área tiene un tiempo para los procedimientos que realiza y todo, en el cual puedan darle calidad, teniendo en cuenta todos los aspectos de integridad. ¿Ya? Si nosotros reducimos el tiempo, no nos da para poder cumplir con todo. ¿Ya? Y entonces empezamos a simplificar el proceso. ¿Ya? Eso significa que empezamos a tratar a ese ser humano, ya no como humano, sino como un objeto.
y pasamos a vulnerar el segundo, que es la dignidad. Ya no tratamos como ser humano, ¿no? E incluso podemos empezar a hacer cosas sin preguntar al paciente, lo cual vulneraría la autonomía, ¿ya? Entonces, la simplificación del acto es lo más frecuente que hay en salud, en todas las áreas, ¿ya? Por ejemplo, cuando van a un laboratorio, pase, siéntese, deme su brazo, la aguja adentro, le sacan la sangre, listo, para afuera. No le han preguntado qué temores tiene en cuanto a esto, qué está pensando en los laboratorios, ¿ya? Si está de acuerdo o no. Y eso incluso, hasta hay normas, por ejemplo, para el VIH. Tenemos que darnos el tiempo para preguntarle si él estaba de acuerdo con esa prueba, ¿ya? Porque es importante que el laboratorio verifique ese aspecto en el caso de VIH, ¿ya? Entonces, al simplificarlo, vulneramos todos los aspectos, ¿ya? El descuido, el abandono, muy frecuente en personas de la tercera edad, ¿ya? También entonces vulneraría la dignidad. La indolencia es no sentir dolor por las otras personas, ¿ya? Y ahí, cuando nosotros no sentimos dolor por las otras personas, ya estamos empezando a tratarlos, por lo tanto, como objetos simplemente, y vulneramos la dignidad. ¿Ya? La negligencia, bueno, eso lo vamos a hablar ahorita aparte, solamente vamos a hablar de eso. El trato funcional burocrático se refiere a tardar en la atención del paciente simplemente por tener que hacer algún tipo de trámite o cosas así, ¿ya? Entonces, eso también vulnera, ¿ya?, el aspecto de la dignidad humana, ¿no? Bien, y así como ven otros, ¿no? El trato inconsecuente, según el tipo de remuneración, se refiere a tratar mejor a los que nos pagan mejor y peor a los que nos pagan menos, ¿no? Eso también vulnera por completo todos los aspectos. Debemos tratar a todos por igual, nos paguen mejor o peor, porque nosotros somos los que decidimos si lo vamos a atender o no. Ya, nosotros, por si acaso, podemos rechazar nuestra atención, siempre y cuando el paciente no esté en riesgo de vida, de muerte, ¿ya? No. Bajo la única circunstancia en la que nosotros no podemos negar nuestra atención es si el paciente está en riesgo de perder su vida. Pero si el paciente no está en riesgo de perder su vida, nosotros podemos decirle que no, ¿ya? Eso pasa, por ejemplo, cuando el paciente te pide algunas cosas. Pongámosle que te pida que le cobres la mitad, porque no tiene. Entonces, si vos quieres, lo atiendes. Si quieres decirle, no, hay otro colega más barato, puede ir ahí y lo derivas, ¿no?, a otro colega, ¿ya? Pero vos te puedes negar siempre y cuando él no esté en peligro de muerte, ¿ya? Ahora, si vos decidiste atenderlo, ¿ya?, ese momento estás tomando todas las características de ese paciente y por lo tanto debes atenderlo cumpliendo con todas las normas, igual como al paciente que te paga el precio correcto. Bien, entonces eso sería eso. Bien, estos valores yo los suelo poner acá más que todo para que analicen cómo somos los bolivianos, ¿ya? Esto es en base a un estudio que se hizo hace 6 años atrás. Lo hizo una institución internacional con diferentes países, ¿ya?, analizando cuáles son los valores más o menos practicados en diferentes países, ¿no? Ya, en Bolivia nos dio ese resultado. Ya, esos eran los valores menos practicados en Bolivia, ¿ya? Bien, entre estos tenemos, como están viendo, la puntualidad. Bueno, y como que todos lo sabemos, ¿no? Todos ustedes saben eh, que somos muy impuntuales, ¿no? Ya, ustedes saben, les da una invitación
a un 15 años o un matrimonio, para las 7 de la noche están llegando a las 11, ¿no? Ya, entonces, somos muy impuntuales en muchos aspectos. Si nosotros podemos, aprovechamos el hecho de la impuntualidad, ¿no? Y no llegamos a tiempo a lo que nos marcan como citas. Ya. La honestidad no es por si acaso, como algunos creen, honestidad y sinceridad no es lo mismo. ¿Ya? Honestidad tiene que ver con el hecho de que uno haga lo que dice que es. ¿Ya? O sea, que no hagas algo contrario a lo que vos vas diciendo que eres. ¿Ya? Bien, nos respetamos las leyes, están viendo, y eso lo vemos simplemente con salir a la calle y ver cómo la gente no respeta la norma, ¿no? Los mismos autos, ustedes han visto, se pasan en rojo, etcétera. Decimos muy poco la verdad, no tenemos sentido de la responsabilidad. ¿Ya? Si quiebran algo, lo ocultan para que nadie lo vea o que otro piense que la ha quebrado. Y no somos patriotas. El patriotismo es un valor que tiene que ver con dar la vida por la patria. Es un término más que se suele usar en el ámbito militar y tiene que ver con morir defendiendo al país en una guerra, tal vez. Pero cuando el país no está en guerra, patriotismo tiene que ver con el trabajo. Ya la única forma en la que una persona da la vida por su país en momentos en los que no estamos en guerra es trabajando por su país. Ya también somos muy poco patriotas. Bien, eso, sin embargo, es para que ustedes ya vayan analizándolo más en su casa. Situaciones problemáticas que tenemos en cuanto a la parte ética, esto es en término general, ¿ya? Son las áreas donde suele haber más problemas de ética, de moral y de comportamiento en cuanto a las relaciones humanas con las personas, ¿ya? La parte de trasplante de órganos, por ejemplo, ¿ya? En estos días han ido a estar viendo en cuanto a lo que es el famoso COVID, ¿ya? Sucede que el trasplante de órgano siempre debe ser voluntario, en primer lugar. En segundo lugar, no debe haber dinero de por medio, ¿ya? Y en tercer lugar, debe ser abierto a las personas, no seleccionar a quién se le va a dar. ¿Ya? Significa que si bien un familiar puede donar hacia otro familiar que necesita, pongámosle un riñón, eso es aceptable porque es dentro de la línea familiar. Pero si alguien dice, quiero donar mi riñón, ¿ya? Él va a entrar a un banco de donadores, ¿ya? Donde se buscará una persona que está esperando recibir ese riñón, ¿ya? En otras palabras, no se selecciona, ¿ya? A quién recibe. Es más por un orden de una lista que se va generando, ¿ya? Aquí, por ejemplo, está lo que es el Departamento de Trasplantes en el CEDES, ya que se encarga, no, perdón, el Comité de Trasplantes, ¿ya? Que se encarga de seleccionar a los pacientes ya en base a una lista. Ya ellos, conforme un paciente entra, lo van metiendo en esa lista, ¿no? Y van entrando en esa lista. Ya, y ahí lo que se hace es ver la prioridad en cuanto a la urgencia. No nos interesa qué tipo de persona sea, sino cuán urgente necesita ese órgano, ¿ya? Y en qué lugar entró en la lista. ¿Ya? Dependiendo de eso, él va a tener prioridad para recibir ese riñón o ese otro órgano que vaya a donarse. ¿Ya? Bueno, en estos días ha debido haber bastante que se publica, necesitamos plasma, y algunos incluso están ofreciendo dinero. ¿Ya? Y eso ya va saliendo de lo que es lo humano, ¿ya? Porque si vos estás cobrando, ya no es algo voluntario. Por eso he escuchado hablar que hay bastante lío sobre ese aspecto ahorita. Bien, la experimentación con personas no la hacemos aquí en Bolivia porque
no somos muy científicos, pero sí, en otros países hay ese problema en cuanto a experimentación, ¿no? En lo que son técnicas de reproducción asistida, que se llama lo que es la fecundación in vitro, ¿no? Y la fertilización, ¿ya? Este tipo de técnicas ya son realizadas hace mucho tiempo, ¿ya? La parte de conflicto tiene que ver con el hecho de cómo se genera esa fertilización, ¿ya? Depende de la norma de cada país. Por ejemplo, en un país, Bolivia, un niño debe nacer dentro de un hogar, significa con padre y una madre, ¿ya? Sin embargo, una mujer puede ir a un lugar de reproducción asistida y embarazarse sin necesidad de que haya el padre, ¿no? Eso es lo que se analiza en cuanto a lo que sí es ético o no, ya que la normativa boliviana dice que deben hacer con el resguardo de una familia, o sea, padre y madre. Ya, en cuanto a ingeniería genética, que tiene que ver también en muchos casos con la tecnología de reproducción, justamente como, creo, no sé si este grupo o en otro grupo estaban preguntando sobre eso, ya, sobre si se puede escoger el sexo del niño. Y yo les decía que sí se puede, ya, sí se puede hacer selección genética, ya, se puede escoger si el niño que uno va a tener va a ser hombre, va a ser mujer, va a ser blanco, morenito, pelo rubio. O sea, se puede hacer todo eso con tecnología genética. Sin embargo, desde el punto de vista de la ética, no es aceptado. Por eso en muchos países están prohibidas estas prácticas. Ya en otros no está normado. Por ejemplo, Bolivia no hay una norma sobre eso. No sabemos si se hace o no, por abajito, porque hasta donde sabemos, no se hace. ¿Ya? Sin embargo, hay otros países que son abiertos a ese aspecto. ¿Ya? La India, por ejemplo, China, ya, justamente han escuchado hablar que han debido estar en China, estaban haciendo un procedimiento genético en el cual los niños nacían inmunes al VIH y consiguieron publicar un caso que generó controversia a nivel mundial, ¿no? Ya que el experimentar con esto daría a la selección genética, lo cual puede generar comportamientos racistas en las personas. Bien, el consentimiento informado, que es un documento que lo vamos a analizar más adelante y les voy a explicar por qué tiene que ver con una problemática. Bueno, y el manejo de tecnología avanzada, que a veces el paciente no está enterado de las ventajas y desventajas principalmente sobre esa tecnología. Bien, luego tenemos lo que son la culpa, ¿ya? Ya saben, se va a cortar en unos 2 minutos, ¿ya? Y se van al otro enlace. Bien, la culpa se refiere a la sensación de responsabilidad que tenemos sobre un hecho, ¿ya? Normalmente cuando pasa algo, nosotros debemos sentirnos culpables de eso, ¿ya? Y ver la forma de resarcir esa culpa, ¿ya? Eso es lo que es la responsabilidad, ¿ya? El sentir ser responsables por algo que nosotros hemos generado. Eso le llamamos la culpa, ¿ya? Cuando ocurre un evento y uno no siente esa responsabilidad, ¿ya? La justicia puede hacértelo sentir, ¿ya? Por eso se llama culpa. Ya, por ejemplo, si una persona lastimó a alguien, ¿no? Y él no se siente responsable de haberlo lastimado, ¿ya? Esa otra persona puede iniciar un proceso judicial, ¿ya? Por daños y perjuicios, y la justicia se va a hacer cargo de que él se sienta responsable y lo va a obligar a cubrir esa responsabilidad, ¿ya? Entonces, eso le llamamos culpa. Ahora, en salud, tengan en cuenta que nosotros no actuamos con el fin de hacer daño a las personas, ¿ya? En salud, todos los profesionales, por lo menos que ingresan, entran con el fin de ayudar a las personas,